¿Estás cansado de fingir que todo está bien? Cuando por dentro sientes que algo te falta, no es solo dinero, ni solo respuestas. Es esa paz que no se compra, esa fuerza que no sabes cómo recuperar, esa esperanza que parece apagarse poco a poco. Si hoy amaneciste sintiendo que estás al límite, que tus fuerzas no alcanzan, que tus oraciones suenan vacías o que tu fe tambalea en silencio, entonces detente aquí. Este espacio es para ti. Esta oración fue construida para sostener, para abrazar el alma en los días donde todo se derrumba, para recordarte que no eres tu deuda, tu enfermedad, tu soledad ni tu espera. Sé que hay silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras, vacíos que duelen más que cualquier herida visible. No son solo momentos de escasez económica o física, son instantes donde el alma entera se descompone en un suspiro. Instantes donde te miras al espejo y aunque todo parezca en su lugar, sientes que algo falta o que falta todo. Son esos días en los que el alma vive con hambre de algo que no puede nombrar. No es solo el refrigerador casi vacío. No es solamente esa factura que no sabes cómo pagar. Es el abrazo que no llega, la llamada que esperabas y no sonó. La oración que hiciste anoche con los ojos llenos de lágrimas y que esta mañana pareció no haber tocado el cielo. Es una escasez que no se mide en monedas, sino en paz. Una escasez que no se refleja en una cuenta bancaria, sino en la mirada apagada de quien ha dejado de soñar. Y entonces, como un eco desde la eternidad, aparece una frase que rompe la oscuridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero seamos honestos. ¿Cómo confiar en esas palabras cuando la vida parece otra cosa? ¿Cómo declarar, nada me faltará, cuando te falta tanto? Cuando faltan fuerzas, cuando faltan razones, cuando lo que antes tenías ahora se escurre entre tus dedos. ¿Cómo abrazar una promesa así cuando todo a tu alrededor parece contradecirla? Y sin embargo, esa es la esencia de la fe. Creer no cuando todo encaja, sino cuando nada tiene sentido. Confiar no porque ves la provisión, sino porque conoces al proveedor. Porque la promesa no está en lo que tienes, sino en quién te guía. Y si el que te guía es el Señor, entonces, aunque falte todo, estás completo. David no escribió estas palabras desde la comodidad de un trono. No estaba rodeado de vino, pan y canciones. Las escribió desde el lugar donde se aprende a depender, donde se aprende a escuchar el susurro de Dios más fuerte que el rugido de la necesidad. Desde el desierto, desde la persecución, desde el hambre y la angustia, desde ese lugar donde los hombres caen, pero los hijos se levantan. El Señor es mi pastor. Qué declaración tan radical, tan contracultural, tan poderosa. Porque el mundo te grita que corras tras tus propios méritos, que acumules, que produzcas, que demuestres, que sostengas tu vida con tus propias manos. Pero esta afirmación dice lo contrario. Yo no soy el pastor de mi vida. Yo no soy quien provee. No soy quien sostiene. Yo soy la oveja, y Él es quien guía. Y eso cambia todo, porque cuando Él es tu pastor, entonces tus necesidades no son tu vergüenza, son la oportunidad perfecta para que su gloria se revele. Porque cuando reconoces tu escasez, es cuando estás más cerca de experimentar su suficiencia. Porque el milagro no ocurre donde hay abundancia, sino donde hay hambre. Jesús multiplicó los panes, donde no había suficiente, no donde sobraba. Sanó donde había enfermedad, no donde había salud. Restauró donde todo estaba roto, no donde todo funcionaba. Su especialidad son los lugares vacíos. Entonces, si hoy tu vida se siente vacía, estás en el terreno perfecto para el milagro. La promesa no es, el Señor me dará todo lo que quiero. La promesa es más honda, más digna, más real. Nada me faltará. Porque a veces lo que Dios nos da no es lo que pedimos, sino lo que de verdad necesitamos. Porque Él no es un cajero espiritual al que se le insertan oraciones para obtener recompensas. Él
es pastor, y los pastores no dan lo que la oveja pide, sino lo que la oveja necesita para no perderse. Por eso, la escasez, aunque duela, también puede ser una cátedra de confianza, un lugar donde dejas de correr para empezar a depender, donde aprendes que su presencia vale más que 1000 respuestas, donde descubres que lo eterno pesa más que lo inmediato. Quizás hoy no tienes lo que pensabas que ibas a tener. Tal vez tu casa no se parece al sueño que tenías cuando eras joven. Tal vez tu matrimonio se siente frágil, tus hijos lejanos, tu propósito confundido. Pero escucha esto, la presencia de Dios no se ha ido. Está ahí, silenciosa, firme, amorosa, como un pastor que nunca deja a su oveja, aunque ésta se haya alejado. Él no se ofende con tu escasez, no se espanta con tu vacío. Se acerca, se queda, te guía, y en ese guiar ocurre algo invisible pero real. Empiezas a ver, no con los ojos de la necesidad, sino con los ojos del alma. Empiezas a ver que, aunque te falte lo material, nunca te ha faltado lo esencial. Que aunque haya noches oscuras, siempre ha habido una luz encendida para ti. Que aunque no lo viste antes, su mano estuvo allí, en cada caída, en cada pérdida, en cada silencio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es poesía, es supervivencia del alma. Es una afirmación que sostiene cuando todo más se tambalea, porque no es una promesa de comodidad, sino una promesa de compañía. No es un contrato para eliminar problemas, sino un pacto eterno de fidelidad en medio de ellos. Y cuando Él está, todo lo demás puede esperar. Porque cuando tienes su voz, encuentras el camino. Cuando tienes su espíritu, aún en la sequía floreces. Cuando Él guía tus pasos, aunque no sepas a dónde vas, sabes con quién caminas. Así que si hoy sientes que no puedes más, si todo te falta, si la fe parece dormida, si tus oraciones son apenas suspiros, recuerda esto. Si tienes al pastor, no estás perdido. Si tienes al pastor, no estás solo. Si tienes al pastor, no estás desamparado. Y si Él es tu pastor, entonces nada, absolutamente nada, te faltará. Cuando David escribió estas palabras en el Salmo 23, no lo hizo desde un trono dorado ni rodeado de banquetes. No las escribió desde la abundancia, sino desde la memoria de alguien que había vivido en los campos más ásperos, en las laderas más solitarias, acompañado solo por el silbido del viento y la responsabilidad de cuidar ovejas que no entendían los caminos, pero que confiaban en su voz. No era la voz de un rey la que hablaba, era la voz de un pastor que había aprendido a depender. David no se refería a una promesa vacía ni a una fe ingenua. Hablaba desde la tierra, desde el polvo, desde la herida. Hablaba como quien sabe lo que es quedarse sin respuestas, como quien conoce la mirada del abandono, como quien ha caminado largos trayectos sin saber si la noche traerá pan o espada. Pero también hablaba como quien ha visto la fidelidad de Dios manifestarse no en palacios, sino en cuevas, no en coronas, sino en persecuciones, no en certezas, sino en una guía que viene gota a gota, justo en el momento necesario. Y esa es la belleza de este salmo. No está adornado con la retórica del que nunca ha sufrido, sino con la voz entrecortada de quien ha probado la dulzura de Dios en medio de la amargura de la vida. Porque no me faltará no significa que siempre tendré lo que deseo. Significa algo más audaz, más maduro, más transformador. Significa que Dios proveerá lo que verdaderamente necesito, en el momento preciso y en la medida exacta. En un mundo obsesionado con el exceso, con tener más, lograr más, ser más, esta promesa es contracultural. Nos han enseñado que tener suficiente es mediocre, que descansar es perder tiempo, que esperar es señal de debilidad. Nos han convencido de que nuestra identidad se mide por lo que producimos, por lo que acumulamos, por los aplausos que recibimos. Y por eso
cuando algo falta, cuando llega la escasez, no solo sentimos que perdimos algo, sentimos que dejamos de ser valiosos. Pero aquí es donde la ternura del pastor entra a escena. Porque el pastor no mide tu valor por tu capacidad de resolver. No te ama más cuando puedes dar más. No se impresiona con tus logros, ni se decepciona con tus caídas. El pastor te conoce. Conoce tu polvo, tu fragilidad, tus desvelos. Sabe que a veces tu fe es una llama pequeña que apenas resiste el viento, y aún así, se queda contigo. No te suelta, no te juzga, no te abandona. La escasez no aleja al pastor, lo atrae, porque el amor de Dios no es como el amor humano, condicionado al rendimiento. El amor de Dios se manifiesta con mayor intensidad cuando más frágil estás, y esa es la verdadera provisión, la certeza de que aunque todo alrededor parezca insuficiente, su presencia es más que suficiente. Cuando David dice, «Nada me faltará», no está haciendo una lista de deseos. Está anclando su alma en una relación. Está diciendo, aunque no tenga lo que quiero, tengo al que me sostiene. Aunque no vea el camino completo, escucho la voz que me guía. Aunque no entienda el porqué de todo esto, confío en aquel que camina conmigo en cada paso. Y tal vez tú estés ahí ahora, viviendo en esa tensión entre lo que esperabas y lo que tienes, mirando tu alrededor y pensando, ¿dónde está Dios cuando me siento tan insuficiente? Tal vez estás contando las monedas, los minutos, las fuerzas, los intentos fallidos. Tal vez te estás diciendo a ti mismo, no doy la talla, no tengo lo que se necesita. Pero justo ahí, en medio de esa tormenta de insuficiencia, hay una voz suave y firme que dice, yo soy tu pastor. Y aunque no lo veas ahora, nada te faltará. Porque lo que te falta no define quién eres. La escasez no cancela la promesa. El vacío no anula el amor. Es más, hay tesoros que solo se descubren en los lugares donde parece que no hay nada. Hay manantiales escondidos en la sequía. Hay fuerza escondida en la debilidad. Y hay ternura divina revelándose justo cuando el corazón ya no tiene más palabras. Ese es el Dios del Salmo 23. No un Dios inalcanzable sentado en un trono lejano. Es el pastor que se agacha a vendar tus heridas, que se sienta a tu lado mientras lloras, que no tiene prisa cuando tú no puedes avanzar, que no te compara con nadie, que te llama por tu nombre, no por tu historial. Y cuando lo escuchas, de verdad lo escuchas, algo cambia en lo profundo. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no te agobia tanto lo que te falta, porque entiendes que su presencia basta. Y esa es una verdad que libera, que sana, que renueva. Hay un consuelo inquebrantable en saber que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no necesitas tener todo bajo control, que puedes ser oveja, que puedes descansar, que puedes confiar, porque Él es el pastor. Él es quien sabe el camino, aunque tú estés perdido. Él es quien provee el agua cuando el alma tiene sed. Él es quien extiende la mesa cuando tú pensabas que solo ibas a tener migajas. Y si te sientes hoy roto, escaso, débil, insuficiente, no te escondas, no huyas, no te condenes. Solo escucha la voz del pastor que te dice, tú me perteneces, yo soy tu pastor, y contigo estoy. Dios no llega tarde, llega cuando el corazón ha aprendido a confiar, no cuando todo está resuelto, sino cuando has dejado de correr detrás de tus propias soluciones, no cuando tus fuerzas son suficientes, sino cuando ya no te quedan fuerzas. Porque confiar en Dios no es simplemente creer que Él puede, sino depender por completo de que Él sabe cuándo, cómo y con qué propósito. Piensa en la historia de Elías. Aquel profeta valiente que enfrentó reyes, desafió ídolos y habló con fuego en los labios, pero que también tuvo miedo, también huyó, también se escondió. Lo encontramos en un arroyo, en medio de una sequía devastadora, el cielo cerrado, la tierra partida, el pueblo desesperado. Y sin embargo, allí, justo donde parecía no haber vida,
Dios abre una fuente, le manda cuervos, le envía pan, le sustenta de manera que desarma cualquier lógica. ¿Quién podría imaginar que el sustento de un profeta vendría de las aves más impuras? ¿Quién podría prever que un arroyo resistiría cuando los ríos se secaban? Esa es la extravagancia de Dios. No actúa según nuestros esquemas. No se sujeta a los cálculos humanos. Él es pastor, y los pastores guían no por caminos cómodos, sino por senderos seguros. Y si para cuidar a su oveja debe utilizar un cuervo, lo hace. Si debe esconderte en una cueva para preservarte, lo hará. Si debe permitir la sequía para revelarte el manantial que llevas dentro, lo permitirá. Porque cuando confías en que Él es tu pastor, empiezas a ver milagros en lugares que otros llaman desiertos. Hay quienes solo ven tierra seca, pero los que tienen al pastor saben que debajo del polvo se esconde una fuente. Porque la fe no niega la sequía, la fe cree que el agua vendrá. La fe no ignora el vacío, la fe proclama que Dios lo llenará. La fe no exige explicación, se abraza al misterio con la certeza de que Dios no ha abandonado el camino. Y quizás tú hoy te sientes como Elías, escondido, roto, huyendo no solo de los hombres, sino de ti mismo. Tal vez estás cansado de ser fuerte, agotado de esperar, harto de ver cómo otros prosperan mientras tú sobrevives. Y sin embargo, en ese rincón donde nadie te ve, hay una provisión que no depende de tus méritos, sino de su amor incondicional. No eres invisible para Dios. El arroyo que Él preparó para ti no depende del clima, depende de su palabra. Y si Él ha dicho que te sustentará, entonces el cuervo vendrá, el pan llegará, el agua fluirá, porque su fidelidad no está en discusión, porque Él no te trajo hasta aquí para dejarte morir. Si el pastor te llevó al desierto, es porque también te dará el sustento para atravesarlo. ¿Has sentido que tu esfuerzo no alcanza? ¿Qué oras, pero el cielo parece callar? No estás solo. Esa es la escuela de los grandes hombres de fe. Abraham esperó años para ver a su hijo. José fue vendido, traicionado, encarcelado antes de llegar al trono. David fue ungido como rey, pero luego huyó por su vida. Jesús mismo fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. Porque antes del milagro hay un proceso. Antes del cumplimiento hay una cueva. Antes del aceite hay un quebranto. Antes del trono hay un valle. Pero en cada paso, Dios no está ausente. Él no te observa desde lejos. Él camina contigo. Y no solo camina, te guía. No solo te guía, te sustenta. No solo te sustenta, te transforma. La escasez, entonces, no es el fin. Es una etapa, un escenario, un lienzo donde Dios pinta su gloria en trazos invisibles. A veces, no ver es parte del diseño. A veces, no entender es parte del plan. Porque Dios no quiere solo darte cosas, quiere formarte. Quiere que su voz sea más dulce que el pan, que su presencia sea más deseada que la solución, que aprendas a vivir no por vista, sino por fe. Y cuando esa fe madura, cuando no está basada en lo que Dios hace, sino en quién es Él, entonces el alma entra en descanso, no porque todo esté resuelto, sino porque el corazón ya no necesita controlar, ya no pelea, ya no exige, solo confía. Y cuando confías, el desierto deja de ser amenaza y se convierte en altar. Entonces entiendes que no estás aquí por castigo, sino por propósito, que no fue un error, fue una cita, que no estás solo, estás siendo formado, que este aparente abandono es en realidad una preparación, que lo que parece escasez es el preámbulo de una provisión que el mundo no puede explicar. Mira a tu alrededor. Puede que otros solo vean polvo, pero tú sabes que el pastor no se equivoca, que el mismo Dios que mandó cuervos a Elías está preparando algo para ti, que el mismo Dios que multiplicó el aceite de una viuda va a sostener lo poco que tienes, que el mismo Dios que hizo llover maná en el desierto
hará llover favor sobre tu vida, porque el milagro no está en la cantidad, sino en la presencia. Y si su presencia está contigo, entonces nada te faltará. A veces no te da la ruta completa, pero te muestra el siguiente paso. Y eso basta, porque en el reino de Dios no siempre se camina con mapa en mano, sino con dirección en el corazón. A veces no ver más allá es parte del proceso, porque el pastor no forma seguidores que caminen por certeza, sino hijos que caminen por confianza. Porque confiar no es saber todo, es obedecer cuando no entiendes nada. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Dice el versículo siguiente. Y qué contraste tan hermoso. Después de declarar que nada nos faltará, no nos invita a avanzar con prisa, ni a luchar por más, ni a conquistar con nuestras propias fuerzas, sino a descansar, a reposar, a soltar. En un mundo que glorifica la productividad, que te dice que vales por lo que logras, por lo que acumulas, por cuán ocupado estás, Dios te dice lo contrario. Detente, reposa. Yo soy quien te guía. ¿Te has dado cuenta de que no habla de correr, ni de trabajar, ni de acumular, sino de descansar? Porque el alma no fue diseñada para el ritmo desenfrenado de la autosuficiencia. El alma fue diseñada para caminar al ritmo de la gracia, para dejarse guiar, para saber que no todo depende de ti, que no tienes que sostener el mundo con tus manos. Y a veces, lo que más falta en nuestras vidas no es el dinero, ni las respuestas, ni las soluciones inmediatas, sino la paz, la verdadera paz, esa que no depende de los números en la cuenta, ni de la conducta de otros, ni del aplauso del mundo. Esa paz que no grita, que no se impone, pero que cuando llega, silencia el ruido interior. Y ese descanso, ese reposo profundo, no se alcanza con esfuerzo. Llega cuando soltamos el control, cuando dejamos de querer entenderlo todo, cuando rendimos nuestra necesidad de saber cómo va a terminar la historia y simplemente decidimos confiar en el autor. Porque hay una paz que solo llega cuando uno deja de pelear con Dios por el lápiz, cuando uno le entrega el guión, cuando dices, Señor, no entiendo, pero confío. No veo, pero camino. No puedo más, pero tú puedes todo. Y es ahí, justo ahí, donde ocurre el milagro del descanso, donde el alma deja de correr por dentro, donde las noches sin sueño se transforman en oración, donde el cuerpo se cansa menos porque el corazón ya no carga tanto, donde el cansancio deja de ser señal de debilidad y se convierte en invitación a rendirse al pastor. Hay provisión en el descanso, hay milagros que no llegan mientras te agitas, pero que aparecen cuando te rindes, porque descansar no es rendirse a la derrota, es rendirse a la soberanía. Es decir, no tengo la fuerza, pero tengo la fe. Y con fe, aunque todo falte, la paz permanece. Hay pan en la confianza, porque confiar en Dios no solo abre puertas, también alimenta el alma. Te da fuerza para el día, esperanza para el camino, visión para el futuro. Porque cuando confías, aunque no tengas nada físico en tus manos, sientes que todo está en orden por dentro. Porque lo más importante no es lo que tienes, sino la certeza de quién te sostiene. Hay abundancia en el alma que se entrega, no en el alma que acumula, ni en el alma que compite, ni en la que corre. Hay una abundancia real, tangible, eterna, en el alma que se rinde, que dice, Señor, si me quieres aquí, aquí me quedo. Si este es el lugar de los pastos verdes que preparaste para mí, no me moveré hasta que tú lo digas. Y ese lugar de delicados pastos no siempre es geográfico, no siempre es físico. A veces es un estado del corazón, es una posición interior, una rendición voluntaria, un descanso profundo en medio del caos. Porque no siempre el mundo dejará de moverse, pero tú puedes elegir dejar de correr, puedes elegir confiar, puedes elegir parar. Y cuando lo haces, descubres que el verdadero descanso no está fuera, sino dentro,
Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo: «Les daré respuestas». No dijo: «Les mostraré el plan completo». Dijo: «Descansar». Porque el descanso es una promesa para los que vienen con el alma en ruinas, para los que han intentado todo, para los que se sienten como una lámpara que ya no tiene aceite, para los que aman a Dios, pero no saben cómo seguir adelante, para los que tienen fe, pero sienten que se les escapa entre los dedos. Y si tú estás ahí, agotado, desesperado, frustrado, este versículo es para ti. Este llamado es para ti. No se trata de hacer más, sino de confiar más. No se trata de correr, sino de descansar. No se trata de entender todo, sino de rendirse al pastor que nunca pierde el camino. Tal vez no te ha dado la ruta completa, tal vez no sabes qué viene mañana, pero si hoy te ha dado un paso, si hoy te ha dado este mensaje, si hoy tu alma está escuchando estas palabras, entonces eso basta. Porque si Él te mostró el siguiente paso, entonces el resto del camino también está bajo su control. Y si hay delicados pastos, es porque hay ternura. No dice pradera salvaje, dice delicados. Dios no solo cuida, cuida con cariño. No solo guía, guía con compasión. No solo provee, provee con detalle. Él conoce lo que necesitas antes de que lo pidas. Él sabe lo que tu alma requiere incluso cuando tú mismo no puedes nombrarlo. Así que si estás agotado, si no sabes por dónde empezar, si estás buscando en 1000 direcciones, escucha esto. Hay descanso preparado para ti. No en las vacaciones, no en el logro, no en la aprobación de otros. Hay descanso en Él, en su presencia, en su guía, en su promesa de que nada te faltará. Ni siquiera la paz que has estado buscando, en lugares donde nunca la vas a encontrar. En los momentos donde todo parece escasear, hay 3 verdades que no solo debes recordar, sino abrazar como quien se aferra a un madero en medio del naufragio. No son teorías, no son frases bonitas para levantar el ánimo, son verdades firmes como roca, inquebrantables como su fidelidad. Son anclas para el alma, refugios para el corazón, luz en la noche del desierto. 1. Dios no ha dejado de verte. Tal vez el mundo pasó de largo. Tal vez tus esfuerzos no fueron reconocidos. Tal vez te sentaste a la mesa con la esperanza de que alguien notara tu dolor, pero nadie preguntó cómo estabas. Y en ese silencio social, emocional, humano, surgió la sensación de invisibilidad. Pero Dios no tiene los ojos cansados, no se distrae, no te salta en la multitud, no necesita que grites para escucharte. Él te ve. No solo te ve cuando estás de pie, fuerte y brillante, te ve cuando estás en el suelo, roto y callado. Te ve en la madrugada cuando el insomnio te muerde los pensamientos. Te ve en el trabajo donde nadie reconoce tu esfuerzo. Te ve en la oración que repites por años sin respuesta aparente. Y no solo te ve, te guarda, porque hay una ternura en su mirada que recoge lo que otros desechan. Cada lágrima tuya, por pequeña que parezca, es cosechada por el cielo. El Salmo 56, 8 lo dice así: Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? No hay pérdida que pase desapercibida ante Dios. No hay clamor que se pierda en el viento. Todo lo que has llorado, Él lo guarda como quien guarda perlas en un frasco. Porque para Dios, tu dolor no es ajeno, es sagrado. Y si Él te ve, no estás solo. Si Él te ve, aún en medio de la escasez, hay propósito en cada paso. 2. Tu necesidad no es tu identidad. Qué fácil es confundir lo que tenemos con lo que somos. Cuando todo va bien, nos sentimos seguros, importantes, incluso bendecidos. Pero cuando empieza a faltar el dinero, el trabajo, la salud o el afecto, comenzamos a pensar que algo anda mal con nosotros, como si la escasez fuera un reflejo de nuestra valía, como si la falta fuera un espejo que nos grita:
Tú no eres suficiente. Pero el cielo no te llama por tus circunstancias, te llama por tu nombre. No eres tu deuda, no eres tu diagnóstico, no eres tus errores, ni tus miedos, ni tus temporadas oscuras. Eres hijo, eres hija, no porque lo merezcas, sino porque Él decidió amarte antes de que tú pudieras siquiera entenderlo. Y cuando uno entiende esto, cuando uno de verdad lo deja penetrar hasta el alma, se cae el peso de la vergüenza, se rompe la cadena de la comparación, se silencia la voz del rechazo, porque sabes que eres más que lo que el mundo ve, porque tu identidad está anclada en una verdad eterna. Tienes un pastor que no se avergüenza de guiarte, incluso cuando estás herido, sucio o confundido. Eres parte del rebaño, no por lo impecable de tu lana, sino por el amor imparable de tu pastor. No necesitas tenerlo todo para ser valioso. No necesitas mostrar fuerza para ser aceptado. Puedes venir tal como estás y aún así pertenecer, porque no hay escasez que pueda robarte tu lugar en su mesa. No hay desorden que te descalifique de su gracia. Tercero, lo que parece poco, en manos de Dios, se multiplica. 5 panes, 2 peces, una multitud hambrienta. Un cálculo humano que no alcanza, pero cuando lo poco es ofrecido con fe, lo poco deja de ser poco. Cuando lo poco pasa por las manos del Maestro, lo poco se convierte en abundancia, porque Dios no necesita mucho para hacer mucho, solo necesita un corazón dispuesto. Tal vez tú sientes que no tienes nada que ofrecer, que tu fuerza ya se agotó, que tus ideas ya se secaron, que tu fe ya no brilla como antes. Pero ¿sabes algo? Dios no está buscando grandeza, está buscando entrega. No te está pidiendo que lo soluciones todo, sino que le entregues lo que tienes, aunque te parezca insignificante. Lo poco no es un problema para Dios, de hecho, es su especialidad. Con una vara abrió un mar, con una piedra derribó a un gigante, con un grano de mostaza mueve montañas, con un susurro cambió el destino de Elías. Con un pesebre cambió la historia del mundo. Él no necesita escenarios perfectos para actuar. Solo necesita fe. Solo necesita que dejes de guardar lo poco por miedo a perderlo y te atrevas a ponerlo en sus manos. Quizás lo poco que tienes es una oración débil, una palabra de aliento, un acto de obediencia pequeño, una moneda, una lágrima, un sí tembloroso. Pero si lo pones en las manos de Jesús, se multiplica, se transforma, se convierte en instrumento de bendición para otros y en señal de provisión para ti. Porque el milagro no depende de la cantidad, sino de la disposición. Y estas 3 verdades no son ideas abstractas, son rocas sobre las que puedes pisar firme cuando el suelo del alma se vuelve inestable. Porque cuando sabes que Dios te ve, ya no necesitas llamar la atención del mundo. Cuando sabes que tu identidad no está en tu necesidad, ya no te avergüenzas de tus vacíos. Y cuando sabes que lo poco puede ser multiplicado, entonces ya no temes entregar, porque entiendes que el pastor no espera perfección, espera confianza. Espera que confíes en que no hay mirada más cuidadosa, ni identidad más sólida, ni multiplicación más inexplicable que la que ocurre cuando vives rendido a su amor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo no es un poema para tiempos buenos. No es una frase para enmarcar y colgar sobre la cabecera en los días de calma. Es un ancla para las tormentas. Es una declaración firme para los días de neblina, para las noches donde el alma se retuerce, para los pasajes donde el miedo se disfraza de realidad. Este versículo no dice que no habrá valles, no lo promete, no lo oculta. Dice algo mucho más honesto, más valiente, más divino. Él camina contigo por ellos, y eso lo cambia todo, porque la vida, por más fe que tengas, por más oraciones que reces, por más versículos que memorices, tendrá valles, tendrá sombras,
momentos en que el alma no ve más allá de sus propios pasos, caminos estrechos donde el silencio parece más fuerte que la voz de Dios. Y allí, justo allí, es donde esta promesa se vuelve una cuerda que te ata al cielo. David, el mismo que habló de delicados pastos, ahora habla del valle de sombra de muerte, porque la vida no es lineal, no es un camino constante de victorias, es una danza entre cumbres y caídas, es una historia donde las temporadas cambian, donde a veces se celebra con alabanza y otras veces se resiste con lágrimas, pero en ambas la presencia de Dios permanece, y aquí entra en juego una imagen tan poderosa como real. Las ovejas no pueden defenderse solas, no tienen colmillos, no tienen garras, no corren rápido, no saben esconderse, no tienen instinto de pelea, son indefensas por naturaleza. Su única esperanza está en el pastor. Y así eres tú, así soy yo. Aunque intentes aparentar fuerza, aunque lleves un escudo emocional, aunque finjas tener todo bajo control, en lo más profundo, sabes que no puedes solo. Pero ahí está la belleza del Evangelio. No estás solo. Nunca lo estuviste. Nunca se te pidió que fueras tu propio héroe. Nunca fuiste llamado a ser tu propio guardián. Tu seguridad no está en lo que sabes, en lo que haces o en lo que posees, sino en quien camina contigo. Él va contigo. No delante para que lo sigas sin guía clara. No detrás, como alguien que vigila tu desempeño. No a lo lejos, como quien observa sin intervenir. No, contigo, al lado, a la par, presente en tu angustia, cercano en tu confusión, íntimo en tu dolor. No se asusta por la sombra, no retrocede por el valle. Camina contigo, a tu ritmo, a tu paso. Y cuando tú ya no puedes caminar, Él te carga. El valle no es castigo, es un escenario, no es el final, es una parte del camino. No es una prueba de abandono, es una oportunidad de cercanía, porque es en el valle donde se revelan los verdaderos amores, donde se prueba la fidelidad, donde la voz del pastor se vuelve más clara, porque el ruido del mundo se apaga. Y sí, hay sombras, pero la sombra solo existe porque hay una luz cerca. La sombra de muerte no es muerte, es su reflejo, es su amenaza, es su susurro, pero no su victoria. Porque si hay sombra, es porque hay una fuente de luz detrás, y esa luz camina contigo. Esa luz te rodea, esa luz no se apaga, aunque tú no la veas del todo. Tal vez hoy estás en ese valle, un diagnóstico que no esperabas, una pérdida que aún no has logrado procesar, una decisión que te pesa en el alma, una soledad que se volvió compañera, una duda que no se va. Y en medio de eso, sientes que todo tiembla. Pero escucha esto, no necesitas temer mal alguno, no porque seas valiente, sino porque Él está contigo. El temor no desaparece porque tus circunstancias cambian, desaparece porque tu compañía cambia tu percepción. Un niño no tiene miedo de la oscuridad cuando va de la mano de su padre. La noche sigue siendo noche, pero la presencia transforma la experiencia. Así funciona con Dios. El valle sigue siendo valle, pero su compañía lo convierte en lugar de revelación. ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? No fue un accidente, fue una preparación. Allí ayunó, allí fue tentado, allí se enfrentó al enemigo, pero allí también fue sostenido, y salió de ese valle con más poder, con más claridad, con más autoridad. Porque el valle, cuando lo atraviesas con Dios, no te destruye, te transforma. Por eso, no desprecies este momento difícil, no huyas de la sombra, no niegues el valle, solo reconoce quién camina contigo. Su vara y su cayado no son símbolos de represión, son herramientas de guía y protección. Con una, ahuyenta al enemigo, con la otra, corrige con amor. Con ambas, te recuerda que no estás solo, que aunque tú no veas el final del camino, Él ya ha trazado la ruta, que aunque tus fuerzas se acaben, su fidelidad nunca se agota.
No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas recordar esto. Él va contigo. Tu mesa está siendo preparada en presencia de tus angustiadores. No es una posibilidad, es una realidad invisible que ya comenzó. Mientras tú aún estás preguntando ¿por qué?, Dios ya está respondiendo con un «espera y verás». Mientras tus ojos solo ven el campo vacío, tus enemigos solo ven desorden, y tu corazón solo ve escasez. El cielo está orquestando un banquete que aún no puedes oler, pero que pronto vas a saborear, porque las mesas de Dios no se improvisan, se preparan con propósito, se sirven con precisión, se presentan en el momento justo. La promesa no dice que la mesa será puesta cuando ya no haya enemigos. No dice que el banquete será servido cuando todo esté en calma, cuando todos te aplaudan, cuando ya no haya oposición. No, dice que será en presencia de tus angustiadores, allí mismo, en medio de ellos, en el lugar donde pensaron que te ibas a quebrar, en la escena donde muchos esperaban verte vencido, en el espacio exacto donde el dolor parecía tener la última palabra. Ahí, justo ahí, Dios prepara una mesa. Una mesa es símbolo de honra, de sustento, de identidad. En la antigüedad, ser invitado a la mesa de alguien era un acto de pacto, de pertenencia, de amor. No todos podían sentarse, solo los hijos, solo los aliados, solo los íntimos. Y tú, aunque hoy te sientas débil, angustiado, excluido o desgastado, tienes un lugar reservado en la mesa del Rey. No por lo que lograste, sino por lo que Él decidió en su soberana gracia. Y aunque ahora solo veas el campo vacío, hay un banquete en camino. Puede que tus sentidos aún no lo perciban, pero el cielo ya se está moviendo a tu favor. El aceite ya está en manos del ungidor, la copa ya está sobre la mesa, y la comida que vas a compartir no será solo para saciar tu hambre, será para testimonio de que Dios nunca se olvidó de ti, porque la provisión ya fue ordenada, fue hablada antes de que la necesidad apareciera, fue enviada antes de que tú pudieras pedirla, como en el caso del profeta Daniel, cuya respuesta fue liberada desde el primer día que oró, aunque las fuerzas espirituales retrasaran su manifestación. Así es con Dios. La respuesta está en camino, aunque tus ojos aún vean la noche. Y cuando esa abundancia llegue, porque llegará, no olvides esto. No se trataba solo de lo que recibiste, sino de quién estuvo contigo todo el camino. Porque la verdadera riqueza no es la mesa servida, sino la compañía de aquel que la preparó. No es la copa rebosando, sino la mano que la llenó. No es el aceite que fluye, sino la intimidad con quien te ungió. Porque el mayor milagro no es recibir, sino reconocer. Reconocer que cada paso difícil tenía un propósito, que cada lágrima abonó la tierra del alma, que cada no de Dios fue un sí encubierto hacia algo mejor, que cada puerta cerrada te salvó de un camino equivocado, que cada silencio del cielo te enseñó a amar su presencia más que sus respuestas. El banquete que viene no es solo para ti, es para que los que se burlaron vean, es para que los que dudaron entiendan, es para que los que te traicionaron sepan que tú no caminabas solo, es para que tú mismo te acuerdes que no fuiste tú quien te sostuviste, sino Él, que no fue tu habilidad, fue su fidelidad, que no fue tu estrategia, fue su misericordia. Y ese banquete no solo traerá alimento para tu cuerpo y tu alma, traerá restauración para tu dignidad, traerá honra donde hubo vergüenza, traerá alegría donde hubo llanto, traerá propósito donde solo había heridas, porque Dios no solo restituye lo perdido, también redime lo vivido. No solo te devuelve lo que perdiste, sino que da sentido a todo lo que pasaste. Y eso es mucho más valioso que cualquier cosa que puedas tener en las manos. Por eso, cuando llegue la mesa, siéntate con gratitud, pero con reverencia, porque esa mesa fue preparada con el fuego de la prueba. No fue servida por ángeles vestidos de gala, fue servida por un pastor que te buscó en la noche,
que te cargó cuando no podías, que lloró contigo cuando nadie lo supo. Esa mesa es memoria viva de su amor. Esa copa rebosando es la evidencia de que tu vida no fue en vano. Y si hoy todavía estás esperando, si el campo sigue vacío, si no ves ni aceite ni copa, si el enemigo aún se burla, si las palabras que te hirieron siguen resonando, recuerda esto. La mesa no necesita ser visible para estar lista. La preparación del cielo ocurre en secreto. Y cuando llegue el momento, no solo será perfecta, será pública. No porque necesites impresionar a alguien, sino porque Dios honra en lo abierto lo que tú fuiste en lo secreto. Porque cuando Él decide levantar a alguien, no hay valle que lo detenga, no hay sombra que lo oscurezca, no hay enemigo que lo frene. Y tú estás en ese proceso, en esa espera sagrada, en ese tiempo donde el horno está caliente, pero el pan aún no se sirve. No te impacientes, no intentes servirte tú solo, no te adelantes a la voz del pastor. Él sabe cuándo, cómo y con quién. Solo mantente fiel, firme, enfocado, porque la mesa ya se está preparando. Cuando el alma se encuentra en la encrucijada entre la escasez y la promesa, entre lo que falta y lo que se espera, es allí donde Dios más trabaja. No en la superficie de la evidencia, sino en las capas profundas, donde la fe es probada y el carácter es forjado. Es allí cuando lo que ves no coincide con lo que crees, donde ocurre el misterio más santo, la transformación del alma. Porque mientras tú esperas que algo cambie afuera, Dios está cambiando algo por dentro. No siempre lo vemos, pero lo sentimos, no con los sentidos naturales, sino con el discernimiento del Espíritu. Hay un susurro suave, casi imperceptible, que aparece justo cuando todo en ti grita, «No puedo más». Es como si en medio del ruido mental, de las estadísticas, de los fracasos, de las malas noticias, se filtrara una voz que no compite con el caos, pero que lo silencia. «No temas, yo estoy contigo». Y lo más asombroso es que no lo grita, lo susurra, porque quien está verdaderamente cerca no necesita levantar la voz. Dios no necesita gritar para que lo escuches, solo necesita estar. Y cuando Él está, el alma reconoce que no necesita respuestas inmediatas, sino compañía eterna. Ese susurro es el que sostiene al corazón cuando todo parece derrumbarse. Es ese aliento interior que no proviene de la lógica, sino del espíritu. Porque hay momentos donde la mente colapsa, donde los argumentos se acaban, donde las soluciones se escapan, donde los planes se hacen polvo. Y allí, en ese lugar donde la razón ya no puede más, comienza a hablar Dios. Y su voz no explica, consuela, no esquematiza, abraza, no da fórmulas, da presencia. Porque solo el Espíritu puede hablarle a tu alma cuando tu mente ya no entiende nada. Cuando las cuentas no cuadran, cuando los planes se desmoronan, cuando el diagnóstico llega como un golpe en el pecho, cuando los días se vuelven grises y las noches interminables, cuando tus fuerzas se agotan y tus oraciones ya no llevan palabras sino lágrimas. Ahí, justo ahí, Dios no se aleja, se acerca más. Él no es como los hombres que se alejan cuando no saben qué decir. Él no huye del dolor, no se incomoda ante la duda, no se escandaliza con tu cansancio. Al contrario, se sienta contigo, te envuelve, se vuelve aún más cercano, porque su naturaleza no es retirarse cuando más lo necesitas, sino intensificar su amor. Y es en ese acercamiento donde comienza a renacer la esperanza. Una esperanza distinta, no la que depende del resultado, no la que florece solo cuando las cosas cambian, sino la que se fortalece aún cuando todo sigue igual por fuera, porque ha entendido que no se trata de tener, sino de estar acompañado, porque no se trata de que todo se resuelva hoy, se trata de saber que hoy no estás solo. Y eso basta, porque hay días en que no necesitas un milagro visible, sino un abrazo invisible. Días en los que la mejor respuesta de Dios
no es una solución inmediata, sino su presencia palpable. Y cuando Él está, aunque falte todo, tienes lo esencial. Aunque el dolor siga, la desesperación se va. Aunque no tengas todas las piezas del rompecabezas, ya no estás ansioso, porque sabes que el que lo arma está a tu lado. Es la paradoja santa de la fe. Nada ha cambiado por fuera, pero todo se siente diferente por dentro. Porque aunque no tengas respuestas, su presencia es suficiente. La presencia de Dios no siempre trae explicaciones, pero siempre trae descanso. No siempre quita la tormenta, pero calma al corazón. No siempre abre caminos visibles, pero despeja el alma. No siempre te libra del horno, pero se mete contigo en él. Como hizo con Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que caminaron por el fuego, pero no solos. Porque cuando caminas con Dios, el fuego no te consume. La presencia lo cambia todo. Y hay momentos santos, inquebrantables, inolvidables, en los que uno se da cuenta de que no necesita más señales, ni más palabras, ni más puertas abiertas. Solo necesitas saber que Él está. Y cuando Él está, el alma descansa. No porque todo esté bien, sino porque sabes que todo va a estar bien, aunque no lo veas, aunque no sepas cómo. Porque si Él está, entonces no te falta nada. No siempre verás el final del camino, no siempre sabrás cuánto falta, pero si puedes oír su susurro en medio del caos, eso es más que suficiente, porque esa voz es la que crea, la que sustenta, la que levanta muertos, la que hace brotar vida donde no la hay. Esa voz que no compite con la ansiedad, pero la apaga. Esa voz que no se impone, pero conquista. Esa voz que no solo habla, sino que permanece. Y si te detienes un momento, tal vez la escuches ahora mismo. Tal vez no con los oídos, sino con el alma. No con frases complejas, sino con esa seguridad inexplicable que viene de lo alto. Ese susurro que dice: no temas, yo estoy contigo. No se ha terminado. No estás perdido. No estás olvidado. No estás solo. A veces, Dios permite que todo falte para que descubras que Él es todo, porque mientras tengas recursos, es fácil creer que dependes de ellos. Mientras todo fluya, puedes caer en la ilusión de que tú sostienes tu propia historia. Pero cuando todo se desarma, cuando las manos se vacían, cuando las puertas se cierran, cuando el favor de los hombres desaparece, ahí descubres que Él no era un añadido, era el todo. No era el complemento, era la fuente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es una declaración que se hace desde la comodidad, es un grito de pertenencia desde la fe. Es la voz del alma que ha sido vaciada de sí misma y ahora se llena solo de Él. Es mirar el banco vacío y decir: tú me llenas. Es ver que no hay solución humana y proclamar: tú me bastas. Es tener poco en la mano, pero tanto en el corazón, que ya no necesitas nada más para seguir. Porque cuando tienes a Cristo, lo que parece poco se convierte en todo. La fe verdadera no es la que florece cuando todo va bien, es la que permanece firme cuando todo se desmorona. No es la que camina sobre calles doradas, sino la que avanza con pies heridos y mirada elevada. No es la que entiende todo, sino la que decide confiar aún cuando no entiende nada. La que dice: aunque no lo vea, sé que está sobrando. Porque el alma que ha probado la fidelidad de Dios no necesita pruebas constantes, necesita memoria, y recordar es volver a confiar. Y aquí, en este momento exacto, sin necesidad de grandes escenarios ni palabras elocuentes, nace una oración, no desde la abundancia, sino desde ese lugar donde tal vez sientes que todo falta. Tal vez estás frente al espejo preguntándote cuánto más vas a resistir. Tal vez abriste tu nevera, tu agenda, tu corazón, y solo viste espacios vacíos. Tal vez hay personas que se fueron, proyectos que no se dieron, sueños que se desvanecieron. Pero ese lugar no es tu final. Es el punto de partida de lo que Dios va a hacer.
Es el suelo fértil donde germina la semilla de la fe más pura. Es el escenario donde la historia no termina, sino donde empieza a reescribirse con tinta celestial. Es el silencio que precede a la voz del milagro. Es el quebranto que antecede al renuevo. Así que cierra tus expectativas humanas. Apaga el ruido de tus propias ideas. Suspende las fórmulas, los cálculos, las estrategias. Y solo ora. Ora no para convencer a Dios, sino para rendirte a Él. Ora no con exigencias, sino con entrega. Ora con la certeza de que aunque todo parezca ausente, su presencia sigue intacta. Y deja que esa oración brote desde el alma. No tiene que ser ordenada, no tiene que sonar bonita, solo tiene que ser honesta. Señor, aquí estoy, no con las manos llenas, sino con el corazón abierto, no con respuestas, sino con preguntas, no con fuerza, sino con necesidad. Aquí estoy, en esta estación donde todo parece faltar, pero donde empiezo a comprender que tú nunca faltas. Tal vez no entiendo por qué algunas cosas no llegaron. Tal vez aún duele lo que perdí. Tal vez estoy cansado de esperar. Tal vez siento que la fe se me escurre como agua entre los dedos. Pero algo dentro de mí, algo que no proviene de mí, algo que viene de ti, me empuja a seguir, a creer, a permanecer, porque he probado tus caminos y sé que aunque no siempre son claros, siempre llevan a buen puerto. Porque he sentido tu mano en mi espalda cuando todos se fueron. Porque me he sorprendido respirando paz cuando todo alrededor gritaba caos. Porque, aunque el cielo a veces parezca callado, nunca ha estado ausente. Hoy no vengo a pedir cosas. Hoy solo vengo a decir, tú me bastas. Si tengo que seguir en este valle, pero contigo, entonces, sigo. Si la respuesta tarda, pero tú estás conmigo, entonces espero. Si me toca caminar más lento, pero de tu mano, entonces descanso. Hoy decido no buscar explicaciones, sino abrazar tu presencia. Hoy no me aferro al milagro, me aferro al que hace milagros. Hoy dejo de correr detrás de respuestas y me siento a tus pies, porque me di cuenta que en ti está todo, que mi escasez fue el idioma perfecto para que hablaras a mi alma, que mis vacíos fueron espacio para que tú fueras más. Así que quédate, habla, guía, sostén, lléname. Y si no me das más nada, si no se abren las puertas que espero, si no cambia lo que tanto anhelo, aún así me basta saber que tú estás, porque contigo lo poco es abundante, lo roto se vuelve santo, lo incierto se vuelve camino, y lo que falta deja de doler. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón que ha sentido la escasez. No solo la escasez de bienes, sino la escasez de aliento, de fuerzas, de compañía, de esperanza. Hay momentos en los que siento que todo me falta, que mis manos están vacías, que mis oraciones no llegan tan alto como quisiera. Pero en medio de esta vulnerabilidad, decido confiar. No porque tenga razones humanas para hacerlo, sino porque en mi fragilidad he aprendido que ahí es donde más fuerte me sostienes. No vengo con pretensiones, no traigo grandes discursos, solo un alma cansada que ha comprendido que cuando se acaba todo lo demás, comienzas tú. Y ese comienzo no siempre es estruendoso, a veces solo es un susurro en medio de la noche, un consuelo que no viene por palabras, sino por presencia. Una certeza sin lógica que me dice, no estás solo, yo sigo aquí. Tú sabes lo que hay en mí, Señor. Conoces los vacíos que no sé cómo llenar, las cargas que no me atrevo a contar, las luchas internas que me desgastan más que cualquier enemigo externo. Tú lo ves todo, incluso aquello que trato de ocultar. Y, aún así, no te alejas, no te cansas de mí, no me rechazas. Me invitas una y otra vez a tu mesa, a ese lugar donde no importa lo que falte afuera, porque lo que abunda adentro eres tú. Por eso me rindo, no porque me haya dado por vencido, sino porque ya no quiero seguir luchando con mis fuerzas, porque quiero que seas tú quien tome el control,
porque sé que tus caminos son más altos que los míos, y si tú eres mi pastor, entonces puedo descansar. Hoy decido soltar lo que no puedo controlar. Decido dejar en tus manos las puertas que no sé abrir, las personas que no sé alcanzar, los sueños que no sé revivir. Decido respirar profundo y recordar que si tú estás, nada me faltará. Tal vez no tendré todo lo que deseo, pero no me faltará lo esencial. No me faltará tu consuelo, tu guía, tu abrazo invisible pero real. No me faltará esa paz que no entiendo, pero que me sostiene. No me faltará el aliento para seguir, aunque sea un paso más. A veces no necesito un milagro. Solo necesito saber que no me has dejado. A veces no necesito respuestas, sino silencio contigo. A veces no necesito una salida inmediata, sino la certeza de que estás caminando conmigo en medio de esta tormenta. Por eso no te pido riquezas, no te pido que elimines todos mis problemas. Hoy solo te pido, quédate, no te vayas. No permitas que mi corazón se endurezca, que la rutina me apague, que la ansiedad me robe la fe. Quédate cerca, que tu voz sea más fuerte que mis miedos, que tu promesa sea más real que mi escasez, que tu presencia sea mi sustento cuando todo lo demás parezca desmoronarse. Y si mis pasos son lentos, si mi fe titubea, si mis ojos no logran ver el horizonte, abrázame. Hazme sentir que, aunque esté en el valle, no camino solo. Recuérdame que cada lágrima tiene valor delante de ti, que cada noche larga tiene un amanecer, que cada temporada difícil es también una oportunidad para ver tu mano obrar de formas que nunca imaginé. A ti, Dios de mi alma, levanto esta oración sencilla pero sincera, desde lo profundo, desde ese lugar donde no hay más recursos, pero todavía hay fe, desde ese espacio donde el alma tiembla, pero la esperanza se aferra a tu palabra. Y es ahí, justo ahí, donde empiezo a respirar distinto, porque aunque nada haya cambiado afuera, algo comienza a cambiar por dentro. Tú no me ves por lo que tengo, sino por lo que soy en ti. Tú no te apartas cuando fallo, ni te alejas cuando me quiebro. Tú permaneces, y eso es más de lo que merezco, más de lo que comprendo. Pero no necesito entenderlo todo para rendirme del todo, porque lo que mi lógica no alcanza, mi espíritu lo abraza, y lo que mi mente no logra ordenar, mi fe lo acomoda en tus manos. Hoy me presento así como estoy, con el alma un poco cansada, con los bolsillos quizás vacíos, pero el corazón listo para creer una vez más, con los ojos tal vez nublados por el llanto, pero aún abiertos a tu promesa, porque aún en la escasez, aún en el silencio, aún en la espera, hay una certeza que no se borra. Tú estás conmigo, y si estás conmigo, puedo seguir. No porque todo esté resuelto, sino porque tú eres suficiente. Tú no necesitas multiplicar mis bienes para demostrar que me amas. Ya lo hiciste todo al darme tu presencia, tu perdón, tu paz. Y si no hay más, si no viene más, si no cambia nada, aún así, tú me bastas. A veces el alma quiere correr, quiere gritar, quiere huir, pero tú, con tu ternura, me invitas a descansar, a sentarme en verdes pastos cuando todo a mi alrededor parece desierto, a beber de aguas de reposo aunque por dentro sienta tormentas, porque tu descanso no depende del entorno, sino de tu presencia. Hoy decido parar, dejo de luchar con mis fuerzas, dejo de medir mi fe por los resultados, dejo de presionar mi alma con exigencias que no vienen de ti. Solo quiero volver a oírte. Solo quiero que tu susurro me envuelva una vez más. Ese susurro que no exige, que no condena, que no reclama, sino que me recuerda que soy amado. Amado, a pesar de mis quiebres. Amado, aunque me haya sentido perdido. Amado, aunque muchas veces me haya preguntado si merezco ser sostenido. Y en esa verdad descanso. En ese amor descanso. En esa fidelidad que no cambia con las estaciones de mi vida, que no depende de cuántas oraciones eleve,
sino de la gracia que ya me alcanzó. Porque cuando todo me falta, lo que realmente necesito no es más, sino más de ti. Y en este lugar de entrega, donde ya no tengo que demostrar nada, donde solo soy hijo, donde solo soy hija, me aferro a tu carácter, me aferro a tus promesas, me aferro a la cruz que selló para siempre tu amor por mí. Y si hoy mis fuerzas no me alcanzan, si hoy no puedo correr, si hoy solo puedo quedarme quieto, que sea en tus brazos, que sea bajo tus alas, que sea sostenido por ese pastor que guía sin empujar, que provee sin hacer ruido, que ama sin medida. Aquí estoy, Señor, no con un plan perfecto, no con fe intacta, no con palabras ordenadas, solo con un corazón rendido, con un corazón que dice: si tú estás, nada me falta. Lléname, Señor, no como el mundo llena, no con cosas que se acaban, no con soluciones superficiales, sino con aquello que no se agota, con lo eterno, con lo invisible pero real, con tu presencia que abraza lo que nadie ve. No te pido riquezas, te pido sentido. No te pido más bienes, te pido que hagas de mi escasez un altar donde tu gloria descienda. Y si ese altar tiene que estar hecho de debilidad, de cansancio, de días inciertos, que así sea, porque tú no escoges lo fuerte, lo perfecto, lo completo. Tú escoges lo quebrado, lo pequeño, lo humilde. Y desde ahí haces milagros, desde ahí revelas tu carácter, desde ahí levantas a los que pensaban que ya no podían más. Haz de mi necesidad tu taller, haz de mis vacíos tu lienzo, pinta con tus promesas en las paredes agrietadas de mi alma, talla con tu fidelidad cada rincón que ha sido herido, sella con tu amor cada espacio que grita soledad, porque si tú llenas mi interior, nada de lo exterior podrá derrumbarme. No quiero vivir buscando lo que falta, quiero vivir disfrutando lo que ya está, tu espíritu en mí, tu consuelo, tu dirección, tu fidelidad silenciosa, esa que no hace escándalo pero transforma, esa que no siempre responde con milagros visibles, pero sí con paz sobrenatural. Tú sabes lo que necesito antes de que lo pida, y sin embargo, me escuchas cuando lo digo. Me prestas atención como si fuera la única voz en todo el universo. Y eso me basta. Saber que mis palabras no caen al suelo, sino que suben hasta tu oído. Saber que mis suspiros no se pierden en el aire, sino que son recogidos por tu compasión. Entonces, aunque me falten cosas, no me falta el acceso a ti. Aunque no tenga todas las respuestas, tengo la puerta abierta para encontrarte. Y eso es más valioso que cualquier recurso, más profundo que cualquier solución inmediata, más poderoso que cualquier abundancia pasajera. Hoy, simplemente, me rindo, no para darme por vencido, sino para descansar en ti. Rindo mi ansiedad, rindo mis planes, rindo mi necesidad de tener todo bajo control, porque tú, Dios mío, no necesitas de mi orden para hacer tu obra. A veces es en medio del desorden donde haces tu mejor creación. Como en Génesis, cuando todo era caos, y dijiste, sea la luz. Y así también te pido, habla sobre mi caos. Di una palabra sobre mis vacíos. Declara luz sobre mi confusión. No para que todo se acomode como yo quiero, sino para que se acomode como tú sabes que es mejor. No necesito entenderlo todo. Solo necesito saber que tú estás aquí, que me ves, que no te has olvidado de mí, que no soy invisible para tu mirada, y que aún lo que me falta hoy puede ser parte de tu plan mañana. Así que aquí estoy, con mis faltantes, con mis sueños, con mis heridas, con mis oraciones aún sin respuesta. Aquí estoy, Dios mío, y te digo desde lo profundo, haz lo que tengas que hacer, pero no me sueltes, no me dejes igual. Si tengo que atravesar la escasez para conocerte más, que así sea. Pero no me dejes ir sin revelarte a mi alma. Llena mis vacíos, no con cosas, sino con tu presencia. Y que vean también que no es por mí, no es por mi fuerza, ni por mi fe perfecta, ni por oraciones elocuentes.
es por ti, por tu fidelidad que no falla, por tu amor que no se cansa, por tu mano que sigue extendida incluso cuando yo dejo de buscarla. Que vean que la victoria no es el resultado de una estrategia humana, sino el fruto de un corazón que decidió descansar en ti. Haz de mi vida una mesa servida en medio del conflicto, no para presumir, sino para testificar, para que otros sepan que hay un Dios que no se va cuando llega la tormenta, que no huye cuando escasea el pan, que no se asusta con los valles ni con las sombras, un Dios que se sienta conmigo, que unge mi cabeza cuando mi mente está en guerra, que llena mi copa aunque sienta que ya no queda nada, y si mi copa se rebosa, que no sea solo para mí, que bendiga a los que me rodean, que al ver como tú me sostienes, otros encuentren ánimo, que al ver como tú me restauras, otros se acerquen con confianza, porque no soy mejor que nadie, solo soy uno que se dejó pastorear, uno que reconoció que sin ti nada tiene sentido. No quiero ser conocido por mis logros, quiero ser recordado como alguien que dependía completamente de ti, que caminaba no por sus fuerzas, sino por tu gracia, que hablaba no desde la sabiduría, sino desde la intimidad contigo, que vivía cada día como una oveja guiada, no como un dueño perdido entre sus propios planes. Enséñame a soltar el control que nunca tuve, a confiar en tu guía más que en mis planes, a esperar tu voz más que mi lógica, porque hay caminos que parecen rectos, pero llevan al vacío, y hay otros que parecen inciertos, pero están llenos de tu gloria. Que los ojos espirituales se me abran, que aunque no vea los pastos aún, camine como quien ya los conoce, que aunque mis enemigos me rodeen, tenga paz como quien ya ha ganado, que aunque falten certezas, no falte la fe, porque tú vas delante de mí, preparando el camino, enderezando senderos, escondiendo provisión en lugares donde otros solo ven desierto. Hazme sensible a tu dirección, hazme dependiente de tu mano, hazme confiado como oveja que no teme, porque sabe quién la guía, que mi vida se vuelva una señal, no de perfección, sino de confianza, no de abundancia visible, sino de una abundancia más profunda, la del alma que descansa en su pastor. Y si hay alguien que observa mi vida en silencio, preguntándose cómo resisto, que pueda ver que no soy yo, que es tu vara la que me da dirección, que es tu cayado el que me da consuelo, que es tu aceite el que cubre mis pensamientos, que es tu presencia la que llena mi vacío. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú me pastoreas, ¿a dónde temeré ir? Si tú preparas mi mesa, ¿qué me puede faltar? Que esta fe que hoy proclamo no se quede encerrada en estas palabras, sino que me acompañe mañana cuando vuelva la rutina. Que no se apague cuando suene la alarma del lunes, cuando el transporte se retrase, cuando la factura llegue sin previo aviso, cuando la vida vuelva a pesar. Que esta fe se vista de calle, de jornada, de tráfico, de silencio, de todo lo cotidiano. Que camine con la frente en alto, no porque todo esté resuelto, sino porque sé quién camina conmigo. Que cuando el miedo susurre, mi alma recuerde, el Señor es mi pastor. Que cuando la ansiedad quiera subir la voz, mi espíritu le responda con convicción, nada me faltará. Porque esto no es una idea bonita, es una verdad que me sostiene. Que mi casa se llene de esta atmósfera, que cada rincón sea pasto delicado para el alma cansada. Que mis hijos, mi pareja, mis hermanos, mis vecinos, puedan respirar el aroma de un corazón pastoreado. Que al verme, no vean a alguien que tiene todo resuelto, sino a alguien que tiene un refugio constante. Que en mi voz se escuche paz, aunque la tormenta ruja, que en mis ojos haya luz, aunque el cielo esté nublado. No quiero vivir por vista, sino por confianza. No quiero caminar por certezas humanas, sino por promesas divinas. Que no sea mi lógica la que me guíe, sino tu vara. Que no sean mis planes los que me sostengan, sino tu cayado. Porque los caminos del hombre son inestables, pero los tuyos son firmes.
incluso cuando parecen inciertos. Y si alguna vez vuelvo a tambalear, recuérdame lo que ya sé en lo profundo, que tú me llevas, incluso cuando creo estar caminando solo, que tú estás obrando, incluso cuando no lo siento, que tu fidelidad no depende de mis emociones, sino de tu naturaleza. Hazme testigo viviente de esta palabra, que no tenga que predicar con gritos, sino con actos, con calma en medio del caos, con generosidad en medio de la escasez, con amor en medio de un mundo endurecido. Que mi vida sea una carta abierta que diga, aquí hay alguien que confía en su pastor. Y cuando llegue la noche y me recueste con cansancio en los huesos, que no falte el susurro que dice, estoy contigo. Que cada día empiece con esta promesa y termine con esta certeza. Que cada despertar sea un nuevo acto de fe. Que cada paso, por pequeño que sea, me acerque más a ti. Porque tú no solo provees pan, provees dirección, provees consuelo, provees propósito. Y si todo se sacude, que mi fe no tiemble. Si todo se pierde, que mi paz permanezca. Porque tú no cambias, tú no faltas, tú no fallas. Y si tú estás aquí, entonces, sí, lo declaro una vez más, lo vivo, lo respiro, lo creo. Nada me faltará. Y aunque todo afuera hable de escasez, de prisa, de urgencia, yo quiero escuchar la voz que no grita, pero transforma. Esa voz que no necesita espectáculo para ser verdadera. Esa voz que susurra a lo profundo y rompe cadenas sin alzar la voz. La voz del pastor que llama a sus ovejas por su nombre y las hace descansar, aún en medio del ruido. Porque mientras el mundo corre por lo que se acaba, yo quiero reposar en lo que permanece. Mientras otros levantan sus fuerzas para sostenerse, yo elijo caer rendido en tus brazos, sabiendo que allí encuentro mi verdadera fortaleza. Porque tú, Señor, no solo eres refugio, eres fuente. No solo eres escudo, eres pan. No solo proteges, sustentas. Que nunca me acostumbre a tu presencia, que nunca trate tu provisión como algo común. Que cada detalle tuyo, por pequeño que parezca, me maraville como si fuera el primero. Que no necesite milagros grandiosos para creer, sino que vea tu mano en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo constante. Porque cuando tú pastoreas, hasta el silencio tiene propósito, hasta la espera tiene sentido, hasta lo que falta se vuelve espacio para verte obrar. Y si hoy estoy entre lo que espero y lo que tengo, que no se debilite mi fe. Que esta pausa entre la promesa y su cumplimiento no me robe el gozo, sino que me afine el oído. Porque en este intervalo estás tú, trabajando donde no veo, sosteniendo cuando no siento, preparando caminos donde mis pies aún no han llegado. Y eso me basta. Que la escasez no me vuelva ciego a tu fidelidad. Que el dolor no nuble mi memoria espiritual. Que el proceso no me robe el canto. Que, aunque mis ojos no vean todavía el pasto verde, mis rodillas lo proclamen por fe. Que, aunque la copa aún no rebose, mi alma ya la celebre. Porque así es tu reino. No espera que todo esté bien para traer paz. No necesita abundancia para manifestar gloria. No requiere condiciones ideales para revelarse. Solo busca un corazón dispuesto, una fe sencilla, un alma rendida. Y aquí estoy, Señor, no porque lo tenga todo, sino porque sé que en ti tengo lo que más importa. Y si mañana amanezco con las mismas preguntas, con las mismas cuentas, con los mismos desafíos, recuérdame que no estoy igual, porque hoy te escuché. Hoy me hablaste, hoy mi alma se alimentó de tu verdad, y cuando el alma se alimenta de ti, todo lo demás toma su lugar. No deja de doler, tal vez, no desaparece de inmediato, pero ya no gobierna, ya no manda, ya no asusta, porque quien reina en mi interior eres tú. Y si alguna vez vuelvo a sentir que todo falta, que el corazón flaquea, que el alma se cansa, recuérdame otra vez esta verdad que arde por dentro. El Señor es mi pastor, y nada me faltará.
no como una frase repetida, sino como una convicción viva, que late en cada paso, que respira en cada noche oscura, que susurra aún cuando todo guarda silencio. Porque tú, Señor, no eres una promesa antigua ni un consuelo prestado. Eres presente constante. Eres aquí y ahora. Eres pan para el alma hambrienta, agua para la sed profunda, aliento para el pecho que tiembla. Eres quien sostiene la fe con manos firmes, quien camina lento para no dejarme atrás, quien convierte los desiertos en aulas y el quebranto en altar. Y si el valle se prolonga, si el viento se vuelve fuerte, si las respuestas no llegan al ritmo de mis preguntas, que mi confianza no retroceda. Que el eco de tus palabras me levante cada día como un canto nuevo. Que tu palabra sea la brújula en medio del caos. Que tu presencia sea mi victoria, aún antes de que el milagro se manifieste. No necesito ver el campo florecer para cantar. No necesito tener la copa rebosando para agradecer. Basta saber que tú estás aquí, que tus pasos abren camino, que tus ojos no me pierden de vista, que tu amor no conoce sombra ni interrupción. Y así, sin prometer que todo será fácil, pero con la certeza de que tú estarás, doy otro paso. Me levanto, con las manos aún vacías tal vez, pero con el alma llena. Porque tenerte a ti es tenerlo todo. Si llegaste hasta aquí, descubriste que hay silencios que pesan más que los gritos. Hay vacíos que no se llenan con cosas, sino con presencia. Y hoy, aunque nada haya cambiado afuera, algo dentro de ti se empezó a acomodar. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero ahora sabes que no estás enfrentando esto solo. Tal vez la escasez sigue ahí, pero tu corazón ya no se siente tan vacío. Porque a veces, el mayor milagro no es que todo se solucione, es que por fin puedas respirar sin que el miedo apriete el pecho. Y si esta oración fue, aunque sea por un instante, ese respiro que necesitabas, entonces compártela. No porque sea perfecta, compártela porque hay alguien, quizá muy cerca de ti, que también está en ese punto de quiebre y que necesita escuchar que no está solo, que aún en medio de la escasez hay un pastor que no se ha ido. Déjanos en los comentarios tu carga, tu batalla, tu silencio, no para contarlo todo, sino para no cargarlo solo. Aquí no hay jueces, hay almas que también han pasado por valles y saben lo que duele. Y si aún no te has suscrito, hazlo, no por obligación, hazlo porque cada mañana queremos recordarte algo que el mundo olvida, que cuando Él está, todo cobra sentido, incluso lo que no entendemos. Gracias por orar con nosotros. Aquí seguimos, paso a paso, porque fe no es tener todo resuelto. Fe es seguir cuando nada está claro, pero el corazón sabe a quién pertenece.